Bien, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que pudieron venir, qué bueno que están acá. Los niños de 4 a 7 pueden pasar, por favor, al salón, van a tener su clase. Bien. Pues el pastor el día de hoy no pudo estar por cuestión de trabajo, salió fuera de la ciudad. Entonces, al final vamos a estar orando por él, por su papá y sus hermanos, ¿sí? Que también son miembros de la iglesia. Y pues bueno, hermanos, continuamos con la serie que estamos llevando, serie sobre el libro de los Hechos, ¿sí? Poder para testificar, y ese es el tema número 13 que vamos a estar viendo el día de hoy. Va a estar relativamente corto el tema, pero recuerde que por ser corto no quiere decir que es menos importante, ¿no? ¿Sí? Acompáñame por favor allá en Hechos, capítulo 4. Vamos a estar viendo el versículo 32 y versículo 37. Hechos 4, 32, 37 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar, ¿sí? Muchas gracias, Dios, te damos en esta noche, Padre, por la oportunidad, Señor, el privilegio que nos das de predicar tu palabra, Señor, y de escucharla, Señor, y que sabemos que nos hablarás en algo, en algún tema, Señor, que tal vez no teníamos considerado, o ya nos has hablado hace tiempo, Señor, y que esto que vamos a hablar el día de hoy, Señor, nos confirme, Señor, o que nos sacude el corazón también, Señor. Muchas gracias por tu bendita palabra, Dios, que nos instruye, nos exhorta, Señor, nos anima a seguir adelante, Señor. Gracias, Dios. Ayuda a mis hermanos a tener oídos sensibles y ayúdame a mí, Señor, a expresarlo de la manera más clara posible. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, creo que es necesario recordar un poco de lo que los versículos atrás nos habló este capítulo, ¿sí? El capítulo 4. Pedro y Juan comparecieron ante el consejo, ante las máximas autoridades, gobernantes, ancianos, escribas y sacerdotes, ¿sí? Era un público pesado, ¿no? ¿Sí? Eran las máximas autoridades. Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a dar razón de lo que había hecho, en nombre de quién o con qué autoridad había hecho la sanidad del cojo. Y esta explicación, dice la palabra, dice que fue una explicación coherente, clara y en autoridad, pues estaba lleno del Espíritu Santo. Pero las autoridades no pudieron hallar algo en contra de ellos, ¿sí? No podían acusarlos, así que solo los amenazaron de que ya no hablaran en el nombre de Jesús, o hablaran de Jesús, y luego lo soltaron, ¿sí? Creo que hasta aquí nos hubiéramos desanimado muchos por esta situación. Después de haber experimentado el apóstol Pedro y Juan un gran milagro, ¿sí? Y haber predicado el evangelio, fueron amenazados por algo que, lejos de ofender o ser algo gravoso, era algo, una muestra de poder y la realidad de un Dios vivo, pero era algo por lo cual los amenazaron. Creo que podemos aprender mucho de esto, ya que a través de nuestro caminar con el Señor nos podemos enfrentar a situaciones que nos desanimen a predicar la palabra. ¿Y sabe algo?
creo que nos va a pasar con mayor frecuencia. Creo que van a venir tiempos más difíciles para la iglesia. Sí, aquí vivimos en no digo en el país, porque hay comunidades en Oaxaca, en Chiapas, donde son perseguidos los cristianos, ¿sí? Pero vivimos en una ciudad que, gracias a Dios, tenemos esta libertad de reunirnos todavía. Pero creo que vendrán tiempos difíciles para la iglesia, ¿sí? Y no porque sea profeta, lo dice la palabra, ¿sí? Entonces, predicar la palabra de Dios o confrontar a la gente con su pecado resulta ofensivo, resulta en que tratarán de callarnos porque nuestro mensaje es ofensivo, es una amenaza, que ya hay tintes de esto, repito, en el mundo. Es una realidad que ya nos alcanzó, ¿sí? Es una realidad que antes veíamos en las Escrituras y ya hace cientos de años. No, ya lo vivimos en este año, 2023, ¿sí? Pero volviendo a la rápida recapitulación del capítulo, Pedro y Juan fueron con los suyos, ¿sí? Con sus hermanos, con la familia de Dios, y les platicaron todo lo que había pasado, ¿sí? Y ellos, los hermanos, lejos de desanimarse o agüitarse, levantaron la voz y bendijeron al Señor, citando las Escrituras, pidiendo confianza y valor en lo que vendría, pidiendo el favor de Dios para que siguieran haciendo milagros, sanidades, prodigios en el nombre del Señor Jesús. No se dejaron amedrentar por las amenazas, hermanos. Ya estamos viendo esos tiempos. Tal vez, repito, aquí no lo vemos tanto, pero cuando lleguen esos tiempos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Solos o como iglesia? Porque es muy importante, por eso es muy importante ver cómo se conducía la iglesia primitiva, para de ellos tomar ejemplos de fe, ¿sí? Y dice la palabra que después de haber orado, el lugar tembló, ¿sí? O sea, imagínese la presencia de Dios tan palpable y tan fuerte que el lugar tembló, ¿sí? ¿Ha estado usted en un temblor? ¿Sí? Bueno, aquí gracias a Dios ha habido pocos, ¿no? Creo que han sido históricamente recordados algunos temblores, ¿no? Aquí en nuestra ciudad, ¿sí? Por lo menos yo recuerdo 2 que sí sentí muy fuerte y siente muy feo, ¿sí? Ahora imagínese que un lugar tiembla a causa de la presencia de Dios, ¿sí? Eso es algo que no se puede describir. Debe ser algo terriblemente increíble. La presencia de Dios tan innegable que el lugar tembló, pero además de ello, la llenura del Espíritu Santo, y que eso les dio el valor y confianza que pedían ellos para poder seguir predicando la palabra, ¿sí? Entonces, quise dar muy breve reseña de lo que mis hermanos Pedro y Luis César ya hablaron con un mayor detenimiento y claridad en enseñanzas pasadas. Esto lo comento para dar paso a todo lo que estaremos viendo el día de hoy, que el título del pasaje que nos toca ver es todas las cosas en común, ¿sí? Ahí arriba en la mayoría de las Biblias, ese es el título de esta porción. En otra versión dice, los creyentes comparten sus bienes. Es el título en otra versión de este pasaje. Bueno, y después de lo que Pedro y Juan pasaron juntos, fueron con sus hermanos, repito, oraron, fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron predicando con mayor denuedo la palabra. Pero, ¿qué otros resultados trajo el ser llenos del Espíritu del Señor? De tener la misma fe, de tener el mismo Dios, ¿sí? El tener todas las cosas en común. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Sí? En todas las cosas en común. Bueno, vamos a ver el pasaje. Acompáñenme en el versículo 32, ahí de Hechos 4. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, cuando la palabra nos habla de una multitud, no arroja un número exacto a cuántas personas son, pero en Hechos 2:41 nos habla, ¿sí?, de 3,000, y en Hechos 4:4 nos habla de 5,000. Entonces, probablemente sean esos 5,000 o más. El asunto, pues, es que eran miles, ¿sí?
Personas, más de 5,000 personas que tenían una sola cosa en común, ¿sí? Era un número grande de seguidores. Y eso crecía día con día. ¿Ha visto alguna vez usted en vivo, estado en vivo con tanta gente en algún lugar? O sea, que eran multitudes, ¿no? Es algo impresionante. Bueno, a mí me ha tocado estar una vez en un evento en la Ciudad de México, ver un mar y un mar de gente, sí, es algo impresionante. O sea, aquí en nuestro estado, pues no, es muy común ver esos escenarios, pero es algo muy impresionante, ¿no? Ver multitudes de gente, sí. Bueno, quisieran que más de 5,000 personas, seguramente, sí, y cada día se iban añadiendo más. Pero ahora, imagínense, dice la palabra que esas 5,000 personas eran de un corazón y un alma. O sea, para ponerse de acuerdo entre dos personas que si qué vamos a comer o qué vamos a hacer, pues a veces se pone difícil, ¿no? Ahora imagínense 5,000 personas estén de acuerdo en una sola cosa, ¿sí? Es evidente, ¿sí? Es algo que evidentemente el Señor puede lograr, ¿no cree? Este pasaje está conectado, vamos para allá por favor, con 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Una palabra que es fácil de decir, pero que cómo cuesta llevarla a la práctica es la palabra unidad. Claro, si las cosas marchan bien, si todo es color de rosa con mi hermano, con mi hermana, ¿sí? No tengo problemas en estar unido a él o a ella, ¿sí? Pero nomás me haga algo, me diga algo que no me guste, porque ahí sí las cortamos, ¿no? Unidad es muy fácil cuando todo está bien, ¿sí? Cuando todo marcha bien. El asunto es cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, no quiere decir que todos en este pasaje, allá en Hechos 4, que todos pensaran de la misma manera en todas las cosas, ¿sí? Pero todos tenían el mismo sentimiento. Es una expresión plena de comunión y unidad, ¿sí? Y la unidad se mantenía entre ellos, hermanos, debido a la presencia del Espíritu Santo que moraba en sus vidas. Ahora, no cabe duda de que esto que se producía ahora era algo novedoso, puesto que antes no había esta unidad entre ellos, ¿sí? Como es propio y natural de los hombres, no es natural en nosotros mantenernos unidos. Es hasta que viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, hasta que somos injertados en el cuerpo de Cristo. Dice que son de un solo corazón, una sola voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. Hermanos, la unidad no es algo que naturalmente se nos dé, o en el mejor de los casos, no es algo que querramos todo el tiempo, ¿sí? Es solo si pertenecemos a la familia de la fe. Tendremos este deseo y anhelo por estar con los hermanos, con los de la misma fe, con los que tenemos al mismo Dios, y es algo que lo vemos a lo largo de la Escritura. Mira, hermanos, si vamos a pasar, si Dios quiere, una eternidad allá arriba juntos, ¿sí? Acostumbrémonos ahorita, ¿sí? A estar en unidad. Dice, no, como el cielo va a ser tan grande, pues yo me voy a apartar, no me voy a ir por otro lado yo. Quiero estar cerca de ustedes. No, hermanos, ¿sí? Más adelante veremos un poco más de la unidad.
Continuando con el versículo 32, dice el comentarista Matthew Henry: lo único verdaderamente propio de cada uno de nosotros es el pecado. Por eso estaban también dispuestos a desprenderse de todo a favor de los necesitados. Los que tenían grandes posesiones no pensaban en acumularlas, sino en repartirlas. El gran motivo de las riñas y guerras es apegarse a lo propio y codiciar lo ajeno. ¿Sí? Esto lo dice en referencia a la parte B del versículo, ¿no? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Creo que Matthew Henry lo explicó bien. Todo lo que tenemos, hermanos, es dado por Dios, desde nuestra salvación, nuestra vida, nuestra familia y lo material fueron dadas por Dios. Le pertenecen a Él, y esa es una verdad, hermanos, que la verdad nos cuesta mucho entender. Lo único que nos vamos a llevar a la tumba el día que partamos de aquí es lo que traigamos puesto el día de nuestro funeral. ¿Sí? A nuestra esposa, ni a nuestros hijos, ni las posesiones más preciadas nos vamos a llevar. Nada. No sé, a menos que seamos muy, disculpa la palabra, ridículos para llevarse algo a la tumba, ¿no? Hace unos meses, o el año pasado, no recuerdo, hasta salieron noticias que una persona en San Carlos, que lo enterraron con un pick-up que recién le había regalado su hijo. Se hicieron un hueco del tamaño del carro, y era un pick-up, y pues pusieron el ataúd sobre la caja del pick-up, y pues lo enterraron con todo y pick-up. Ahí están las noticias, por si no me cree. ¿Va, hermana Flor? Usted dijo que sí. No, porque no me crea. Recientemente le había regalado este pick-up el hijo del Señor, y a las semanas murió, y pues lo enterró con todo y pick-up. ¿Sí? Bueno, suena ridículo, ¿no? Bueno, no suena, es ridículo, pero bueno. ¿Y de qué le va a servir ahí? Pues de nada, ahí se va a echar a perder. No nos llevaremos nada, ¿sí? Ahora, sé que suena romántico y fácil decirlo, pero es una verdad que tiene que aterrizar el corazón, y tener esta claridad hará que las cosas materiales tengan el lugar correcto en el corazón, y saber que lo que tengo es dado por Dios. Y la identidad de corazón y alma, hermanos, eliminaban de ellos toda clase de egoísmo. ¿Cómo no iban a ayudar a sus hermanos si eran eso, sus hermanos? Hermano, en lo natural, si uno de sus hermanos de sangre, si está pasando por dificultades, buscamos cómo ayudarlos lo más que podamos. Y está bien, ¿sí? Pues es lo natural, ¿no? Bueno, eso mismo trasladarlo a la iglesia, esa preocupación, esa urgencia por querer ayudar a mi familia de la fe, ¿sí? Y no podemos decir, pues, que cada uno se rasque con sus propias uñas, ¿no? Eso no cabe en un hijo de Dios. Veamos, por favor, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan 3, 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está muy claro, ¿no? Está muy claro el pasaje. Y hermanos, la generosidad era algo natural entre ellos. No era algo forzado ni obligado. Ni siquiera era algo insinuado por los apóstoles. Era algo que salía de manera natural, porque eran sensibles a la necesidad de su hermano. Y surge la pregunta: ¿somos sensibles nosotros a las necesidades de nuestros hermanos? Y mire, por favor no diga, yo no estoy para dar, yo soy para que me den, ¿sí? Porque es salirse por la tangente con esa, ¿no? No, yo no soy para dar, yo soy para que me den. Sí, yo nomás para estirar la mano. Creo que todos aquí tenemos algo para dar, por más pequeño, sí, entre comillas, que sea. Y el asunto no es la cantidad, sino la actitud del corazón.
como la viuda, ¿se acuerda? Ante los ojos de todos, dio muy poquito, ¿sí? Lo mínimo. Pero ante los ojos de Jesús, ¿qué dio? Dio todo lo que tenía. No es cuestión de cantidad, hermanos. Que no esté este pensamiento en nuestro corazón, porque recordemos que el Señor Jesús nos dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y también dijo algo muy importante, yo amo al dador alegre. ¿Cómo estamos en el tema de la generosidad? Aquí es claro. Versículo 33 de Hechos 4, perdón. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esto ya se había comentado en pasajes atrás en el capítulo 2, versículo 47. Los apóstoles, a pesar de estar amenazados de no seguir predicando en el nombre del Señor Jesús, de no hacer señales, de no hacer milagros, eso era un testimonio del poder del Señor Jesucristo, de quién era realmente, que era el Señor, de que era el Hijo de Dios. Y esta comunidad de creyentes, aunque comenzaban a correr peligro, el Señor daba de su gracia para no desanimarse. ¿Sí? Es lo que pidieron versículos atrás, ¿sí? Fortaleza y valentía para seguir predicando. Y el Señor le respondió, y aquí lo vemos, abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sí? La gracia, hermanos, era ese favor que tenían de parte de Dios. Era la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. No sé si he escuchado, ay, es que como que a mí Dios me quiere mucho. ¿Sí? Yo lo he escuchado de personas que no son creyentes, ¿no? Pues eso no es gracia, ¿sí? Y que lejos de vivir una vida de integridad, es que pues le salen todos sus planes, ¿no? Todas sus fechorías, pues le salen, ¿sí? Y por supuesto no consideran a Dios. Eso no es el favor de Dios, ¿sí? No se trata de eso, de que pues a mí Dios me quiere mucho, ¿sí? No soy más especial que otros. No se trata de eso, no habla de eso. Dios no tiene favoritos. La gracia es para aquel que cree, para aquel que la pide, para aquel que pide su influencia divina, pero no para provecho personal, sino para bendecir a los demás. Es el propósito de esto. Seguimos en el pasaje, Hechos 4:34, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Sí? Según su necesidad, no su necedad, ¿no? Y ahora, ¿cuál fue el resultado de esta generosidad, hermanos? Aquí lo dice el pasaje, que no había ningún necesitado entre ellos. ¿Sí? Acabaron con la necesidad, acabaron con la pobreza. La presencia y la plenitud del Espíritu Santo hacían de la iglesia una congregación llena de amor cristiano. ¿Sí? Este es el resultado, hermanos, de poner en práctica el amor que viene de Dios entre nosotros. Ahora, no se trata, ya lo habíamos comentado, de una especie de comunismo cristiano, ¿no? No se trata de eso. No habla de eso la Escritura. De hecho, dice la palabra también, pues que el que no trabaja, pues que tampoco coma, ¿no? Es claro. El asunto es que había necesidades genuinas, como los hay hoy en día, ¿sí? Los que tenían la bendición de poseer alguna propiedad, ya sea un terreno, una casa, ¿sí? ¿Cuántos saben que un bien inmueble, pues sí tiene un valor de algunos miles o algunos millones de pesos, ¿no? Dependiendo de la zona donde esté, etcétera. Bueno, obviamente no habla de cantidades, pero seguramente eran cantidades altas, ¿sí? Vender una propiedad. Y esas propiedades, hermanos, como lo dijimos hace rato, eran vendidas voluntariamente.
Es más, ni siquiera se mencionaba que lo tenían que hacer. Salía de un corazón generoso el hacerlo. Y después de que vendían la propiedad, la traían a los pies, o sea, a disposición de los apóstoles, para que se repartiesen según las necesidades. No se dice que se vendieron todas las propiedades, sino poco a poco, repito, según las necesidades que iban presentando. ¿Sí? Y qué descanso es tener gente confiable, ¿no?, en el tema del dinero. ¿Sí? De que si sabemos que estamos dando algo para algún hermano, algún recurso, saber que se va a utilizar bien. ¿Sí? También es necesario tener líderes así, confiables, porque el tema del dinero es muy delicado. Precisamente ayer estaba viendo un documental, me regañó mi esposa porque ¿por qué ves eso? No fue hace mucho, 2019, de un padre que mató a un pues no era monaguillo, era un diácono, pero un joven. Y las primeras investigaciones piensan que fue porque había una relación homosexual entre ellos, pero parece que no, parece que había, se robaban dinero de la congregación, ¿sí? Y pues la gente defendiendo al padre, ¿no? ¿Por qué le comento eso? Porque el tema del dinero es algo muy delicado, ¿sí? Cual no se pueden desviar por tener 3 pesos más en la cartera muchos. Y lo vamos a ver ahorita también, ¿sí? Pues qué importante es tener líderes confiables, ¿sí? Entonces, los hermanos vendían las propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles. Confiaban en ellos porque sabían que harían lo correcto, ¿sí? Una vez más, dice que nadie decide tener algo suyo propio. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24. Primera de Corintios 10, 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? El del otro. ¿Sí? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La palabra también habla de la recompensa de tener esta práctica. Vamos por favor rápidamente a Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Ya lo leímos hace un par de semanas, pero es muy bueno recordarlo. Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Yo se lo voy a leer en la nueva Biblia de las Américas. También en Reina Valera está muy bien el pasaje. Dice: el que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Yo le pregunto, ¿ya le prestó al Señor? Sí, está bien, ¿no? Sí. ¿Ya le prestó al Señor, hermano? Dios no se queda con nada. O sea, además de que Él nos da lo que tenemos, nos dice que si somos generosos con lo que Él mismo nos dio, nos va a recompensar. ¿Es o no es generoso el Señor? O sea, sé generoso con lo que yo fui generoso contigo. Dice Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Tenemos razones para ser generosos con nuestros hermanos, ¿no cree? Es clara la palabra. Y ahora, cabe preguntarse, ¿cuál fue la razón de compartir los bienes en la iglesia en Jerusalén? Posiblemente la expectativa del inminente regreso de Jesús como Mesías para reinar hizo que los cristianos entendiesen que ya no era tan necesario continuar con las propiedades temporales frente a la esperanza del reino. No cabe duda de que los cristianos de la iglesia primitiva esperaban el retorno de Jesús en aquellos días. Y mire, tal vez pudieran pensar, ay, pobrecitos, ¿sí? Vendieron sus propiedades en vano porque el Señor pues no ha regresado todavía. Bueno, qué manera de pensar más banal, ¿sí?
Esta convicción de los primeros cristianos debe de haber en nosotros. Repito, el pensar de la manera correcta sobre las posesiones materiales, como lo dijimos hace un momento, hará que tengan el lugar correcto en el corazón y a no aferrarnos a cosas terrenales. Y mire, sé que suena fácil decirlo porque tal vez diga, pues es que no poseo muchas propiedades o tal vez ninguna. ¿Sí? Pero, ¿y qué tal si las tuviera? ¿Sí? ¿Se aferraría a ellas? ¿Pondría su corazón en ellas? Es más, mire, no tiene que tenerlas para estar aferrado a algo que ni siquiera tiene. ¿Sí? Quiero esto, deseo esto. Pues ni lo tienes, pero estoy aferrado a eso porque lo quiero tener. Hermanos, el Señor es sabio y Él nos da hasta donde podamos aguantar y que no se desvíe el corazón. ¿Sí? Aunque nosotros creamos que no nos vamos a desviar. ¿Sí? No, Señor, dame tantito más para que veas que no me desvío. ¿Sí? Poquito, Señor, nomás. Te voy a demostrar que no me voy a desviar. Vamos, por favor, a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. 1 Timoteo 6, 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que cuidado con lo que pidamos, hermanos. Porque una forma de juzgar de parte del Señor es darnos lo que tan neciamente deseamos tanto. Aunque Él ya nos dijo que no, o que no es el momento, ¿sí? Nos entrega nuestros propios deseos, por más bien intencionados que seamos. Y hay una manera de juzgar. Bueno, ¿eso quieres? Pues ahí está, ¿no? Atáscate. ¿Sí? Mejor pidamos lo necesario, mejor pidamos dominio propio, mejor pidamos que nuestros afectos y nuestro enfoque estén en Él y no en las cosas materiales. ¿Sí? Porque muchas veces oramos al Señor porque abra la llave de la bendición, pero ¿cuántas veces pedimos sabiduría cuando traemos 3 pesos más en la cartera? ¿Sí? El corazón es engañoso, hermanos. Y el asunto de todo esto es que, así como los hermanos de la iglesia primitiva vivían con sus ojos puestos en la promesa de que el Señor Jesús regresaría, así también debemos tener nuestros ojos. Y eso hará que nuestros afanes y preocupaciones sean más ligeras o que no las tengamos, mejor, ¿no? Versículo 36 de Hechos 4 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como no tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí en el relato bíblico, Lucas pone como ejemplo a José, que a causa de su testimonio, a causa de su ejemplo dentro de la comunidad, salud, era alguien que destacaba. Tanto así que le pusieron un apodo. Aquí lo dice, hijo de consolación, ¿sí? Y quiero que se imagine cómo era este hermano que le pusieron hijo de consolación. Alguien con una actitud cariñosa, apacible y generosa. Por eso le pusieron este apodo. Era alguien que transmitía paz, ¿sí? No flojera, ¿no? Paz, confianza, ánimo. Seguramente de esas personas que son de las que quieres estar cerca. ¿Le ha pasado con alguien? Sí. Digo, aparte de su familia, ¿no? Algún buen amigo, algún familiar, que no esté en su primer círculo, ¿no? Alguien especial para usted, ¿sí?
Y con esto no me refiero y con esto me refiero para cosas espirituales, ¿sí? No para echar relajo o no más para estar cotorreando. ¿Sí? Me refiero a alguien espiritual, que estar cerca de esa persona te hace un bien. Yo me he topado con algunos, ¿sí? Porque la verdad es que son escasos. Y lamentablemente lo digo, ¿no? Debería ser el común. Bueno, pues este hermano José, o Bernabé, tal vez en nuestros tiempos fuera el hermano Barney o el hermano Osito Cariñosito, ¿sí? ¿Sí? No sé, imagínese la persona que más le transmita esa paz o confianza. Bueno, pues el hermano José, ahora Bernabé. Dice el pasaje que era un levita, era de la tribu de Leví, que habían sido esa tribu separada por Dios para servirle, ¿sí? Y recordemos también que los levitas les era prohibido tener propiedades, pero después del cautiverio esta ley pues ya no aplicaba. Y al final del capítulo nos dice que hizo algo que todos hacían, ¿sí? Vender una propiedad, ponerla a disposición de los hermanos, de los apóstoles, como lo vimos a lo largo del pasaje. Pero eso no era porque fuera algo extraordinario que lo había hecho, sino que nos sirve como introducción para lo que va a comenzar a decir en el capítulo 5, el caso de Ananías y Zafira, un caso completamente contrario de lo que hizo Bernabé, ¿sí? Entonces, por un lado vimos lo que hizo Bernabé, lo que son los hermanos, pero también vamos a ver qué es lo que hicieron Ananías y Zafira, o sea, el lado contrario, y qué consecuencias tuvieron de haber hecho eso, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos la próxima semana. Bien. Ahora sí le puedes hablar, por favor. Ahora, quisiera que viéramos un pasaje en Salmos 133. Si me acompaña para allá, por favor. Salmos 133. Si bien no está directamente conectado con este pasaje, ¿sí? No está en las referencias, no es como que toque este pasaje. Pero cabe y aplica en lo que estamos viendo, ya que al momento de estar preparando esa enseñanza, pues me vino este pasaje a la mente y vi a bien el poder hablar de ello aquí en esta enseñanza. El Salmo 133, no sé en su Biblia cómo diga, dice: la bienaventuranza del amor fraternal. ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo y vamos a comentar sobre él. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El salmista comienza el salmo con una exclamación, diciendo: ¿qué tan bueno es? O sea, ¿qué tan beneficioso es? ¿Qué tan bien nos hace? Y cuán deleitoso, cuán suave, cuán agradable. Son palabras muy bonitas, ¿no? Bueno, es que eso significan estas palabras. ¿Qué tanto bien te hace? Cuán deleitoso, cuán suave y agradable es vivir, es morar, estar juntos los hermanos, los compañeros de milicia, los amigos, el prójimo. ¿En qué dice? En armonía, o sea, en paz, en concordia, en acuerdo. ¡Qué bien nos hace esto!, dice el salmista. ¿Sí? Esto es beneficioso para nosotros. Y la idea de armonía habla de una armonía musical, ¿sí? Cuando las cuerdas son bien tocadas,
para hacer armonías con otros instrumentos. Y aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Le pides a César que tocara una secuencia de acordes y ahorita que es una melodía bonita, ¿no? O sea, lo que está tocando. Bueno, eso es algo armónico, ¿sí? Porque hay una secuencia. Pero ahora toca un acorde mal, César, por favor. ¿Escuchó la diferencia? Hay una disonancia, ¿sí? Pero tócalo bien ahora. Suena agradable, suena rico. Bueno, pues de eso habla la armonía, algo que concuerda, ¿sí? Y dice que también el estar juntos como hermanos, gracias César, lo compara con un aceite precioso, cuando dice, es como el buen óleo. ¿Y qué significa esto? Significa riqueza o algo sumamente agradable. En la traducción dice perfume suculento, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el olor más agradable que usted ha olido? ¿Sí? ¿Algún perfume? ¿Sí? Hasta hace poco sabía que hay perfumes que ni siquiera los venden en las tiendas convencionales. Hay perfumes que tienes que pedirlo directamente en la empresa, de tan caros y tan puros que son. No sé cómo olerán, ¿sí? Perfumes de 7,000, 8,000 pesos, ¿no? Una botellita. Ni me sé las marcas, hasta hace poco una plática me enteré. Pero un buen perfume, ¿sí? ¿Cuál es el olor más delicioso que ha olido? ¿Sí? El de los tacos, va a decir. No, algo rico, algo agradable. El café, ¿no? Hay café cuando lo están tostando, ¿no? Huele muy rico, ¿no? Y aunque no tomo, pero huele muy, muy rico. Bueno, dice la palabra que es mayor que eso. Eso es lo que el salmista nos quiere decir. Dice que el aceite con el cual fue ungido Aarón, allá en Éxodo 29:7, que fluía, que lo saturaba todo, desde su cabello, bajaba por sus barbas y corría por todas sus vestiduras sacerdotales hasta sus pies, lo que significaba una consagración total al servicio santo a Dios. Este aceite fluye y corre libremente, ungiendo y perfumando todo cuanto toca y encuentra a su paso. Sigue diciendo el salmista que es, en el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y hace referencia a que en el monte Hermón, por su altura, y el rocío que venía sobre de él, reverdecía aún en el agotador verano. Sobre ese monte podían pasar meses sin llover, pero con un ligero rocío ese monte reverdecía. Y lo vemos aquí, ¿no? Cuando una lluviecita como reverdece, ¿no? Cuando vamos en carretera. Así como en la vida podemos pasar meses sin ver llover, que la lluvia significa bendición, abundancia, favor. El leve rocío en nuestras vidas, escuche bien, que es la comunión con mis hermanos, el estar juntos, nos hace reverdecer. La unidad del pueblo de Dios nos debe de refrescar. Y aquí viene algo en la última parte del versículo muy importante, muy clave, ¿sí? Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios manda, hermanos, allí donde se cultiva la paz, lo que equivale a decir que certifica y da testimonio de lo mucho que le complace la concordia entre los hombres, entre los hermanos, derramando sobre ellos bendiciones. La unidad genera las condiciones necesarias para recibir la bendición divina y disfrutar de la vida eterna.
Hermanos, necesitamos ser generosos, necesitamos estar unidos. Ese es el mensaje que encontramos a lo largo de los pasajes que acabamos de leer. No podemos estar unidos si primero no hemos nacido de nuevo. No podemos estar unidos si no vemos por nuestros hermanos y sus necesidades. No podemos estar unidos si no hay generosidad en medio de nosotros. No podemos estar unidos si no hay comunión entre nosotros. Y ya acabamos de leer lo bien que nos hace estar unidos. Para todos aquellos que digan, pues el Señor y yo, no. Eso es antibíblico. Aquí vemos que hay bendición y vida eterna. Ahí la envía el Señor. Así que pidamos al Señor por un mayor entendimiento de la generosidad y la hermandad entre nosotros, porque ahí será como un olor fragante para el Señor y enviará su bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Yo la quiero, no sé usted. Bueno, congréguese. Sí. Bueno, ustedes, porque ustedes sí vinieron. Por los que no vinieron, congréguense. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Y si el Señor le habló algo en esta noche, ore sobre eso. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Dios, Padre, por ponernos como ejemplo, Señor, a la iglesia primitiva. Una iglesia que vivía en amor, en unidad y en desprendimiento de las cosas materiales. Señor, cuánta falta nos hace poner en práctica esto. Que las cosas materiales tengan el lugar correcto en nuestro corazón y que sepamos que eso que tenemos, tú nos los diste, Dios, para que seamos de bendición a otros. Perdónanos, Señor, si hemos cerrado el corazón. Perdónanos si no hemos dado, Señor, lo que tú nos has pedido, e incluso un poco más en cuanto a lo material, en cuanto a tiempo, Señor, con mis hermanos. Quita todo egoísmo, Dios. Quita toda codicia de nuestro corazón, que es lo que evita que seamos generosos. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser generosos, ver por nuestros hermanos. Así como algún día alguien vio por mí, algún día alguien me tendió la mano, poder hacerlo, Señor, con otros. Y Señor, permítenos también vivir en unidad. No hay llaneros solitarios, Señor. No hay individualidades. Hay un cuerpo, Señor. Y los que somos tus hijos pertenecemos a este cuerpo. No permitas que nos apartemos, Señor. No queremos, Señor, alejarnos de la comunión, de andar en luz delante de mis hermanos, de que otros vean mi vida, de que examinen mi vida, Señor, y si hay algo que corregir, que me lo digan, Señor, pero es estando en comunión, es estando en unidad, cuando somos expuestos. Porque aquel que quiere seguir en su pecado, en sus ideas, en sus rollos, se aparta para que nadie lo vea. Señor, quita todo el egoísmo, Señor, y toda la codicia, toda la indiferencia de nuestro corazón, Señor. Muchas gracias una vez más por tu palabra y por que nos hablas, Señor, en cada área de nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.